Bienvenido a GeoEnciclopedia. En el vídeo de hoy vamos a hacer una recopilación sobre toda la información que necesitas saber sobre los océanos del mundo. ¿Estás preparado? Empezamos con el Pacífico. El Océano Pacífico, o el Gran Océano, es la porción más grande de la división del océano global. Es decir, es el más extenso de los 5 océanos que conforman la Tierra. También es uno de los más misteriosos. Para darnos una idea de su tamaño, ni juntando todas las masas de tierra que existen en el planeta se lograría cubrirlo. ¿Cuáles son las características del Océano Pacífico? El tamaño del Océano Pacífico es de cifras mayores, abarca más de 155 millones de kilómetros cuadrados y su profundidad promedio es de 4.000 metros. Así que no solo es el más extenso, sino también el más hondo, pues las 6 fosas oceánicas más profundas que se han hallado hasta el momento están dentro del territorio imaginario del Océano Pacífico. El abismo del Challenger, dentro de la fosa de las Marianas, es el punto oceánico más alejado de la superficie, con 11.034 metros, más de lo que mide la montaña del Everest. El Pacífico posee una línea costera de aproximadamente 135.663 kilómetros. Sus aguas se dividen en el Pacífico Norte y Pacífico Sur con relación al Ecuador. Dentro de su territorio existen numerosos mares como 1. El Mar de Bering, 2. El Mar de Okhotsk, 3. Mar de China Oriental, 4. Mar de China Meridional, 5. Mar Amarillo. En cuanto a golfos, figuran 1. Alaska, 2. Tonkin y 3. California. El clima del Pacífico exhibe vientos uniformes en el sur y el este, pero hay una elevada probabilidad de formación de ciclones al sur de México y de tifones al sudeste y este del continente asiático. Se estima que este océano alberga 714 millones de kilómetros cúbicos de agua y su temperatura varía de acuerdo a su latitud y a las capas que conforman el agua con relación a su profundidad. La temperatura del agua superficial puede registrar desde menos 1,4 grados centígrados a 30 grados centígrados conforme su lejanía con el Ecuador. Otro dato curioso es que el movimiento de las aguas es distinto de acuerdo al hemisferio de la Tierra. En el hemisferio norte las aguas circulan en sentido horario, mientras que en el hemisferio sur circulan al contrario de las manecillas del reloj. Por si fuera poco, el Pacífico contiene el mayor número de islas que cualquier otro, con alrededor de 25.000 islas. ¿Sabes cómo está conservado el Océano Pacífico? Existen leyes internacionales para su protección. Su extenso tamaño hace que los esfuerzos para conservar sus riquezas naturales no sean muy fáciles de mantener. De acuerdo a las cifras publicadas por el diario The New York Times, en el Océano Pacífico hay unas 87.000 toneladas de basura y la cifra irá en aumento en los próximos años, siendo los plásticos y las redes de pesca los objetos más abandonados a lo largo de su extensión. A este cúmulo de desechos se le conoce como la Isla de la Basura, un área que abarca 1,6 millones de kilómetros entre Hawái y California. Numerosas áreas del Pacífico requieren reponerse de la sobrepesca, ya que las poblaciones de las especies que se sirven para consumo humano no logran reponerse en sus periodos de reproducción, lo que afecta a la biodiversidad marina. La caza ilegal de especies en peligro de extinción es una de las mayores amenazas del Pacífico. Si te interesa conocer otros datos sobre el Océano Pacífico, no te pierdas el vídeo de la tarjeta. ¿Conoces la importancia económica de este océano? El Océano Pacífico cuenta con importantes campos de petróleo y gas natural, nódulos polimetálicos, arena y grava. La industria pesquera es una de las más beneficiadas, pues el Pacífico concentra gran variedad de especies y mariscos comestibles muy demandados en diversas naciones, especialmente en las asiáticas. En este océano trabajan las flotas atuneras más grandes del mundo. Produce el 28% de la captura de peces mundial. Le sigue en orden de importancia la región del Pacífico Central Occidental, con el 16% de captura mundial. Además de atunes, el jurel, el abadejo de Alaska, la sardinella, la anchoa japonesa, el bacalao, la merluza y tipos de calamares son capturados en grandes masas. ¿Qué te ha parecido? ¿Sabías todas estas curiosidades del Pacífico? Toma aliento porque seguimos con el Atlántico. Datos del Atlántico. La realidad es que la Tierra solamente tiene un océano, pero por facilidad de referencia y estudio se ha dividido este gran océano en 5. El segundo mayor de estos es el Océano Atlántico, con una superficie de 106.460.000 kilómetros cuadrados y equivale al 20,8% de la superficie de la Tierra y al 29,3% del océano terrestre. La línea costera de este océano es de 111.866 kilómetros. La profundidad promedio de este océano es de 3.646 metros, siendo
el punto más profundo, la fosa de Puerto Rico, con 8.376 metros. El océano Atlántico se extiende desde donde termina el océano Antártico en el sur hasta donde empieza el océano Ártico en el norte. Está delimitado por el continente americano en el oeste y por Europa y África en el este. Tiene contacto con el Océano Pacífico en el suroeste, terminando el cono sur de América, y con el Océano Índico en el sureste, terminando con África. Si quieres descubrir el Océano Pacífico, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Y antes de seguir con la lección, toca ponerse a prueba. ¿Cuál de estos tres importantes ríos desemboca en el Océano Atlántico? A. El Colorado. B. El Coppermine. O C. El Amazonas. Presta atención durante el vídeo para descubrir si has acertado. ¡Seguimos! Características del Océano Atlántico. La temperatura del Océano Atlántico es muy variada. En algunos lugares es tan baja como -2 grados, mientras en las regiones cálidas llega a más de 30 grados centígrados. El efecto Coriolis, producido por la rotación de la Tierra, hace que las aguas del Atlántico Norte circulen en una dirección a favor de las manecillas del reloj, mientras que las del Atlántico Sur circulan contrariamente. La salinidad de este océano es la mayor de los 5, alcanzando entre 3,3% y 3,7%. Este grado de salinidad tiene una importancia mayor en la circulación del agua del océano, ya que la cinta transportadora oceánica depende de ella. La circulación termoalina, cinta transportadora oceánica, depende de dos factores: la temperatura y la salinización del agua, que impactan en la densidad del agua y generan su movimiento por las diferencias en la misma. ¿Qué es la dorsal mesoatlántica? En el fondo del Atlántico, dividiendo prácticamente a la mitad este océano, se encuentra una protuberancia montañosa submarina causada por el choque de las placas tectónicas de América con las de Europa y África. Este dorsal se extiende casi todo el lago de este océano, desde Groenlandia hasta el círculo polar antártico en el sur, cerca de la isla Bouvet. Esta dorsal curiosamente atraviesa Islandia, en donde alcanza una elevación superior al nivel del mar y puede ser observada. Importancia cultural del Atlántico. Este océano ha tenido una importante influencia en la historia de la humanidad. Vio el desarrollo de antiguas civilizaciones como los fenicios, los griegos, los romanos y los otomanos, y dividió el llamado Viejo Mundo del Nuevo Mundo durante siglos. En 1492, el Atlántico fue cruzado para descubrir el Nuevo Mundo, que rápidamente fue conquistado por españoles y portugueses, y rápidamente se volvió una vía de comunicación entre ambos mundos, lo que llevó grandes beneficios a una Europa sumida en guerras y pobreza, con dolorosas consecuencias y una colonización devastadora para el Nuevo Mundo y sus habitantes. Conservación del Atlántico. Como todos los océanos, el Atlántico no está libre de la extensa contaminación ambiental global. El desecho de químicos y partículas dañinas directamente en el mar de empresas industriales ha contaminado muchísimas especies marinas como manatíes, focas, leones marinos, tortugas marinas y ballenas. Algunas de ellas se encuentran en peligro de extinción permanentemente debido a varios factores que van desde la disminución de alimento hasta la caza directa de algunas de estas especies. Y es hora de responder a la pregunta. La respuesta correcta es la C. El río que desemboca al Atlántico es el Amazonas. ¿Has acertado? ¿Sabías de todas sus particularidades? Continuemos con el Índico. Datos del Índico. El Océano Índico tiene un área de 68,55 millones de kilómetros cuadrados, que equivalen al 19,8% de la superficie oceánica y al 14,4% de la superficie total del planeta. Su línea costera es de 66.526 kilómetros con una profundidad promedio de 3.741 metros. Su salinidad oscila entre el 32 y el 37%. El Océano Índico es el más caliente de todos y adicionalmente el que más rápido se está calentando de todos los océanos a causa del calentamiento global. Mientras la media es de 0,7 grados, este océano ha mostrado un calentamiento de 1,2 grados centígrados. Si quieres descubrir el Océano Atlántico, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Historia del Océano Índico.
Al contar con grandes extensiones de costa, ser un mar relativamente tranquilo y tener una gran cantidad de ciudades importantes, este océano ha sido vital en el comercio entre los diferentes países que colindan con él a lo largo de la historia. Actualmente sigue teniendo una importancia comercial única, ya que hasta el 80% del petróleo enviado por mar transita en las aguas de este océano pasando por el estrecho de Hormuz. Un estimado del 40% de la producción mundial marítima proviene del Océano Índico. Y antes de continuar con la lección, vamos a ponerte a prueba. ¿Qué océanos están conectados con el Océano Índico? A. El Océano Pacífico y el Atlántico. B. El Océano Pacífico y el Antártico. O C. El Océano Antártico y el Atlántico. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. ¡Continuamos! Principales puertos del Océano Índico. Hay muchísimos puertos en el Océano Índico, pero algunos de los puertos más conocidos son Chennai, Colombo, Durban, Yakarta, Kolkata, Mumbai, Richards Bay y el conocido puerto de Melbourne. Conservación del Océano Índico. Como todos los océanos, el Índico ha sido impactado por el calentamiento global. Además, la sobreexplotación de especies marinas es otro de sus grandes problemas. Se habla de una reducción en la captura del atún hasta 90% en los últimos 50 años. La contaminación proveniente de países industrializados con poco control de emisiones en los ríos como el Ganges o los países productores de petróleo agregan un continuo daño a este océano. Y es hora de responder a la pregunta. La respuesta correcta es la A, el Océano Pacífico y el Atlántico. ¿Has acertado? ¿Te ha gustado el Índico? Dinos en los comentarios cuál es tu océano favorito. Pasamos al gélido Ártico. Datos del Ártico. El Océano Ártico se encuentra en la región polar del mismo nombre, que se encuentra alrededor del polo norte de la Tierra. A pesar de ser el océano más pequeño, es muy importante para la vida en nuestro planeta. Este océano equivale exclusivamente al 2,8% de la superficie total de la Tierra y al 3,9% de la superficie del océano terrestre. Tiene una extensión de un poco más de 14 millones de kilómetros cuadrados. Otra de las características del Océano Ártico es que tiene la menor profundidad de todos los océanos, con tan solo 1050 metros en promedio. Gran parte de este océano está cubierto de una capa de hielo persistente durante el año de aproximadamente 3 metros de ancho. Esta tiene un área que varía desde un 50% de la superficie del océano en verano hasta casi la totalidad de la superficie en invierno. Los porcentajes están cambiando rápidamente a causa del calentamiento global. Geografía del Ártico. Este océano está prácticamente rodeado de tierra por todos lados. Solamente un pequeño grupo de 6 países tiene costa en el Océano Ártico. Por un lado, en América del Norte, Estados Unidos, Alaska exclusivamente. Canadá y Groenlandia son los únicos países americanos con costa ártica. Por otro lado, Eurasia, incluyendo la parte asiática y europea de Rusia y los países de Europa, Noruega e Islandia. Se considera que Suecia y Finlandia son países con costas árticas por estar dentro del Círculo Polar Ártico. No cuenta con costas directamente en el Océano Ártico. Este océano se une al Océano Pacífico a través del conocido Estrecho de Bering y al Océano Atlántico por el Mar de Groenlandia. Si quieres descubrir el Océano Atlántico, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Clima en el Océano Ártico. Los océanos polares serán los más rápidamente afectados por el calentamiento global. El clima del Ártico es persistentemente frío, con una mínima variación e incluye una gran cantidad de nubosidad durante todo el año. Oscila entre el 60% durante los meses invernales y llega a más del 80% durante el verano. En las zonas de este océano que se encuentran dentro del Círculo Polar Ártico ocurre la conocida noche polar durante el invierno. El sol está completamente oculto durante las 24 horas, mientras que en verano el fenómeno de sol de medianoche mantiene al sol visible las 24 horas del día. El tiempo que tarda la noche polar y el día polar o sol de medianoche varía en cada lugar de acuerdo a su distancia al polo norte. Mientras más al norte, mayor tiempo duran estos fenómenos.
Y antes de seguir con la lección toca ponerse a prueba. ¿Cuál es el lugar donde el sol de medianoche dura hasta 4 meses? A. Cabo Norte. B. Islas Svalbard. O C. Islas Lofoten. Presta atención al vídeo para saber si has acertado. ¡Continuamos! Recursos naturales. La explotación del Ártico ha sido para extraer petróleo y gas natural, lo que también ha generado disputas territoriales entre los países que tienen costas en este océano. Se cree que pudiera tener hasta el 25% de los recursos mundiales no explotados de gas y petróleo. Según la Agencia Geológica de Estados Unidos, el 22% de las reservas mundiales de gas natural y petróleo pudieran estar bajo el océano Ártico. Rusia y Noruega ya explotan los yacimientos del Mar del Norte desde los años 70 y 80 y proveen una gran cantidad del petróleo y gas consumidos en Europa y China. El océano Ártico cuenta con una gran cantidad de reservas de agua dulce que en un futuro próximo serán de gran importancia para la población mundial. Solamente Groenlandia cuenta con el 10% de las reservas mundiales de agua dulce. Preocupaciones ambientales. Los polos son los lugares más afectados por el calentamiento global, lo que ha causado el adelgazamiento de la capa de hielo ártico. Esto presupone la desalinización de las aguas del océano Ártico, lo que podría alterar las corrientes oceánicas y causar un completo cambio climático en todo el planeta. Otros problemas de contaminación ambiental han causado la formación de un agujero en la capa de ozono del océano Ártico durante algunas partes del año. Estos dos fenómenos ocasionarán, según los científicos, que se reduzca la capacidad del planeta de reflejar la luz solar, lo que a su vez hará que el calentamiento global aumente, generando un círculo vicioso. Según algunas estimaciones, para el año 2040, el Ártico puede tener veranos sin hielo por primera vez en la historia de la humanidad. El impacto del cambio climático en la fauna es innegable. Los osos polares mueren de hambre al contar con menos extensión de hielo para cazar. Las morsas cada vez tienen menos áreas para descansar y aparearse, y los depredadores las acosan continuamente. Y por último, flora y fauna. Debido a la noche polar, la producción de alga y fitoplancton solamente ocurre durante los meses de luz, o sea, entre marzo y septiembre. Los consumidores de estos productos, el zooplancton, son vitales en la cadena alimenticia de los otros animales de la zona. Arenques, bacalaos y carpelines son la siguiente etapa de esta cadena de vida ártica, donde peces de mayor tamaño como el bacalao polar se alimentan de ellos. La medusa melena de león es también muy abundante en estas aguas. Las especies específicas de mamíferos marinos árticos son los narvales, las morsas, las belugas, las focas, las ballenas boreales y los osos polares. Y es hora de responder a la pregunta. La respuesta correcta es la B, las islas Svalbard. ¿Has acertado? Y del Ártico al Antártico. Datos del Antártico. El océano austral o Antártico es el océano más al sur del planeta y se encuentra prácticamente rodeado a la Antártida o continente antártico. Se considera que este océano empieza a partir de los 60 grados sur de latitud y recorre 360 grados, lo que lo hace un círculo completo siguiendo las líneas imaginarias alrededor de la Tierra. El origen del océano Antártico ocurrió cuando Sudamérica y el continente antártico se separaron. Una corriente que circula alrededor del continente, la corriente circumpolar antártica. A diferencia de los otros, este océano es el único que no está delimitado por tierra y en sus fronteras se encuentran los océanos Pacífico, Atlántico e Índico respectivamente. La profundidad de este océano es de entre 4 y 5.000 metros en su mayoría, con una profundidad promedio de 3.270 metros. La superficie de hielo crece de 2,6 millones de kilómetros cuadrados en la época de más calor hasta 18,8 millones en la época de más frío. Su punto más profundo es de 7.235 metros. Los principales mares de este océano son el mar Amundsen, el mar Bellingshausen, el mar de Ross, el mar Weddell y el importante pasaje de Drake o mar de Oces, que es el paso de océano entre el sur de América y las primeras islas del continente antártico. Y es momento de ponerse a prueba. ¿Cuál es la capa de hielo flotante que se encuentra en el océano Antártico? A. Glaciar. B. Iceberg. O C.
banquisa. Presta atención para saber si has acertado. Continuamos. El pasaje de Drake. Este cuerpo de agua es un punto importante de unión entre los océanos Atlántico y Pacífico. Este pasaje mide 800 kilómetros desde Cabo de Hornos, Chile, la punta más austral del continente americano, hasta la isla Livingston, una de las islas Shetland y lo más cercano del continente antártico con cualquier otro punto de la Tierra. Geológicamente, la importancia de este canal es enorme, ya que antes de crearse, hace más de 30 o 40.000 años, los océanos Atlántico y Pacífico estaban completamente separados y el continente antártico no era tan frío. La separación creó la corriente circumpolar que enfrió considerablemente la masa de tierra y unió a los dos océanos más grandes del planeta. Si quieres saber más sobre el océano Pacífico, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta. La corriente circumpolar antártica. Esta corriente oceánica corre a favor de las manecillas del reloj, rodeando completamente al continente. Transporta una cantidad de agua aproximadamente 600 veces la que transporta el río Amazonas, lo que la convierte en la corriente más grande de todos los océanos. La corriente circumpolar antártica comunica continuamente los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, siendo una vía de intercambio entre ellos. Esta corriente es generada por los fuertes vientos con dirección occidental que existen en la zona y que mantienen una constante fuerza al no tener ninguna masa terrestre que los limite. Es una zona de entre 32 y 48 kilómetros donde las frías aguas del sur se encuentran con aguas más templadas de los otros océanos. Esto ocasiona que estas aguas más frías se hundan por tener menor densidad, creando un movimiento submarino que es altamente beneficioso para la vida marina. Tratado Antártico. Este tratado fue firmado en 1959 por los países con más influencia en la zona para regular las actividades y la explotación del océano y el continente antártico. La idea fundamental fue prohibir el uso militar de la zona y establecerla como un área de investigación científica. El tratado también protege a las especies de la zona e impulsa la conservación de la misma y regula la explotación pesquera. Conservación. Los esfuerzos y los tratados ayudan, pero aún así hay una gran explotación pesquera en este océano, incluyendo al krill antártico tan importante para otras especies de la zona como ballenas o pingüinos. Además, la creciente industria turística que lleva más de 35.000 turistas al año al continente podría llevar a contaminación y destrucción adicional. El calentamiento global ha causado grandes deshielos en zonas donde las especies endémicas estaban acostumbradas a realizar diversas actividades, lo que trae un daño irreversible e irreparable. Y es hora de responder a la pregunta. La respuesta correcta es la C, banquisa. ¿Has acertado? Esto ha sido todo por hoy. Si quieres seguir aprendiendo sobre hidrografía, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. ¡Hasta la próxima!